Ahí sí, por fin, ustedes no saben lo que me costó, porque es tanta la gente que está conectada que cuesta hacer que Internet avance más rápido, ¿ya? Yo soy Entel, no sé si estará Entel colapsado o son todas, no tengo idea, pero lo importante es que ya estamos transmitiendo, ¿ya? Yo les voy a mostrar un poquito acá. Voy a ver si la cámara les puede mostrar. Ahí está. Esto es parte de un taller que creamos con Manuel. Ya, este es el resumen de un trabajo completo. Tercera sesión. Bueno, están todas las sesiones que llevaba el taller. Nosotros vamos a ir hoy día por la segunda sesión que habla acerca de uno de los instrumentos de investigación en lo que es el ámbito parapatrimonial. Ya le hablé ayer, el día de ayer, acerca del instrumental, eh, acerca de lo que es la hipótesis, varias cosas en general. Tengo un montón de archivos abiertos porque siempre estamos trabajando con el trabajo completo está acá, ¿ya? Es una investigación que hicimos acerca del taller de iniciación al espiritismo, que sacamos una parte de ahí para poder crear lo que es el taller de inicio a la investigación parapatrimonial. Por favor, no quiero que se malentienda con los títulos con que nosotros andamos jugando a los brujos y todo eso. No, 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 es simplemente investigación, ¿ya? Ahí yo les voy mostrando eh, todo lo que hemos trabajado, son páginas y páginas y páginas. No se imaginan toda la información que hemos ido recogiendo y esto está constantemente siendo, obviamente, siempre revisado en la medida que vamos encontrando libros y cosas, ¿ya? Pero ahí ustedes ya vieron cómo tengo yo organizado para que no crean que lo estoy sacando directamente de googleado. No, es un trabajo que nosotros ya teníamos desarrollado y con Manuel, del cual se hizo un taller sobre investigación en terreno en este campo, ¿ya? Eh, por si nos llegasen a preguntar. No es que andemos de casa fantasma, yo quiero hacer mucho hincapié en eso. No somos casa fantasma, por favor. Entonces, ya, vamos a empezar entonces con la segunda sesión de este taller, que es acerca de cómo se realizan algunos experimentos, ¿ya? Eh, Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, me las hacen con toda confianza. Ahí entre Manuel y yo les vamos a ir contestando. Manuel está ahí al tanto de las preguntas para ir respondiendo. ¿Qué es la psicofonía? Que es uno de los elementos más recurrentes cuando se hacen estas rutas paranormales, ya lo dejo entre comillas, paranormales, en donde se visitan casas embrujadas, cementerios, etcétera, etcétera. La psicofonía es un registro de sonido o voz inexplicable atribuible a energía de otro plano tempo espacial. No solamente las psicofonías responden según lo que se tiene en cuenta de que sean de espíritu desencarnado, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Por eso que se habla atribuirles a energías de otro plano tempo espacial.
El ejercicio, uno de los más básicos utilizados para la investigación paranormal, como yo ya le había indicado, estoy un poquito chascona, ¿ya? Y según esto se va a ver con mayor frecuencia en los grupos, como hablando de a nivel nacional, como César Parra, por ejemplo, que lo usa, Freddy Alexis también, y otras agrupaciones que recurren a la psicofonía como uno de los elementos en sus rutas. Acá vamos a hablar también acerca de la historia de la psicofonía. Podemos decir que los primeros registros son del productor de documentales y cantante de ópera Friedrich Jürgenson en el año 1903, ¿ya? Quien en una tarde de verano normal intentó registrar el canto de un ave y cuando revisaba la grabación de la cual se sentía normal, sin alteraciones, notó que había una interferencia. Alguien estaba tratando de imitar el sonido del ave, lo que significó que habían estropeado parte del trabajo y por supuesto empezaron a revisar la grabación que había que al revisarla para no desecharla y no botarla, eh, Friedrich le puso atención a ver cuál era el tipo de interferencia para evitarla a futuro y se da cuenta de que está grabando accidentalmente el registro de una voz. Entonces vuelve a hacer otra grabación. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía de que hay que volver a hacer el trabajo en el terreno, de día, más o menos en las mismas circunstancias para descartar cualquier factor contaminante? Bueno, esto es lo que hace él, es lo que corresponde hacer, ¿ya? Entonces vuelve a hacer el registro y en el segundo intento al reproducir la voz, la grabación, logra identificar este segundo plano de sonido como la madre, o sea, la voz de su madre fallecida, quien intentaba hacer contacto con él preguntando si podían oírla. Obviamente, y como bien dijo una de las personas en mi taller, que de hecho yo la dejé registrada acá como un testimonio, esto también puede explicarse según otros fenómenos como la ventriloquía inconsciente o la psicoquinesis, ya interpretación, interferencia radioeléctrica y otras cosas. Por eso que es necesario hacer varios ensayos, ¿ya? Pero cuando uno ya logra darse cuenta de que ha despejado todas las dudas y esto es recurrente en el tiempo, entonces, chiquillos, estamos ante un auténtico lugar donde hay manifestaciones con observaciones de grabaciones de voz, ¿ya? O de sonidos. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los tipos de psicofonía. Pero antes de eso, yo les quiero mostrar, ya yo aquí en mis manos tengo un libro, uno de los libros con los que nosotros trabajamos, la Enciclopedia del Ocultismo, las Ciencias Prohibidas, Iniciación al Espiritismo, mismo nombre que ocupé para hacer el documento central de nosotros, pero que tiene variantes porque voy ocupando otros libros también, como los que les cité ayer a ustedes. Bueno, en este libro hay un capítulo apartado justamente que habla acerca de la psicofonía, ¿ya? La magia y el terror de las psicofonías, dice. Se recomienda que ojalá las máquinas sean análogas
porque tiene una mejor capacidad de captar sonido. Ahí hay un ejemplo, ahí está aparentemente esta pintura, daba grabaciones, ya, ahí está la cinta antigua con un micrófono, un equipo análogo. eh, Ahí hay otro un poco más moderno, ya. Y voy a seguir andando y por supuesto cómo se prepara la psicofonía ya con los aparatos análogos. También explican cómo se hace eh, con los artefactos modernos, como esta que yo tengo acá. Manuel tiene otra más moderna todavía, más con mayor capacidad, un micrófono más potente. De hecho tiene 3 micrófonos, que eran las que ocupaban de hecho los periodistas antes. Ahora usan celular. El celular, cuando tiene una buena recepción, también lo pueden usar. Pero hay que determinar, hay que tener claro que no todos los sonidos que grabamos sirven. Y para eso hay un tipo de clasificación que va por tipos y por clase, ¿ya? Según los tipos de psicofonía, existen distintos tipos de psicofonía, los cuales son la psicofonía dialogante, que son las que buscan comunicarse y establecer algún tipo de diálogo de modo inteligente. Que, como de ejemplo, nosotros con Manuel, 12 de octubre del año 2012, lo sé porque nosotros dejamos registro de la fecha, como les decía yo ayer, importante, tanto bitácora escrita como bitácora grabada. eh, Estamos en el lugar tanto, hoy día es un día tanto, el clima es de tal forma, características del lugar, son las tantas horas, iniciamos con grabación. Pero nosotros en ese momento no estábamos haciendo una psicofonía, obviamente. Eh, Esa fue una grabación accidental, pero resultó ser una psicofonía dialogante. Estábamos en República, retomo, estábamos en República 550, en el subsuelo, y en el segundo 05 una voz de hombre le dice a otra: no, no nos van a escuchar. Y la otra le decía: háblale a ella. Y el otro decía: no, si tampoco van a volver. Y la otra voz le decía: háblale a ella, insistiendo. En ese momento quien llevaba la grabadora era yo. Éramos 3 personas en ese momento. Una de esas personas no bajó, bajó Manuel, bajé yo, y así que la única ella que había en ese momento era yo. Así que asumo que con la persona que intentaban comunicarse era conmigo. A los minutos después íbamos avanzando en este subsuelo, saliendo por otra de las escaleras de acceso, el acceso del servicio, eh, directo a la que era la cocina de la casona. Se oye a una mujer, y muy lejos una especie de cascabel, y también esta mujer muy angustiada preguntando por su hermano. Y después vienen otros sonidos más que nosotros no pudimos identificar. Pero ahí claramente tenemos un ejemplo de lo que es una psicofonía dialogante. En la primera etapa, a los 0,05 minutos, o sea, perdón, a los 0,5 segundos, en donde nosotros vemos una intención
de comunicarse o establecer algún diálogo de modo inteligente. O sea, hay dos entidades que dialogan entre sí, pero que al mismo tiempo tienen la intención de comunicarse, en este caso conmigo. ¿Ya? Y eso fue lo que a nosotros nos empezó a motivar a visitar otras casas, sobre todo con historias de leyendas, de encantamientos, embrujadas, etcétera, etcétera. No con el interés del morbo, sino que siempre con el interés patrimonial. Ya, y de repente nos dejamos llevar un poco por la leyenda, pero eh, insisto, no por un tema de morboso. Hay un segundo tipo de psicofonía, que son las psicofonías captadas, que son las más comunes y se registran generalmente en lugares denominados encantados o que tienen antecedentes ya de eventos trágicos que pueden tener coherencia o no. Yo ya la había mencionado que más adelante está el llanto de esta mujer, hay un cascabel, un bebé que llora lejano y la mujer pregunta por su hermano. Ahí hay una psicofonía captada. No hay una intención ya de esa voz de buscarnos a nosotros, sino que simplemente se registra. Y estábamos bastante alejados de la calle como para poder confundir el sonido con un sonido externo y más aún aislado porque esto es un subsuelo, es un parte zócalo, parte sótano, directamente sótano. Así que, claro, ahí tenemos una psicofonía captada. Hay dentro de la misma grabación dos tipos de psicofonía que se puede dar el fenómeno. Ya le estoy diciendo que esto no es algo que hayamos invocado, sino que es accidental. Después vienen las psicofonías intrusas, como tercer tipo, que son las que sin buscarlas se registran en medio de una grabación que nada tiene que ver con la investigación y que simplemente se capta, que son lo que nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros cumplimos en una grabación con tres tipos al mismo tiempo. Es una psicofonía, es una grabación de un lugar que nosotros entramos a explorar por su historia y por su arquitectura, el interés arquitectónico del lugar y patrimonial, obviamente. Y en estas grabación obtenemos psicofonías captadas que cumplen también con el tipo de dialogantes intrusas. Y vamos a, perdón, captar. Y hay un cuarto tipo ya de psicofonía, que son las psicofonías ambientales o raps. Y estas son las más difíciles de captar y se caracterizan por registrar sonidos ambientales del pasado o inexplicables que retratan una situación especial, como por ejemplo el movimiento y sonidos de una estación de trenes en el siglo pasado. Y ese ejemplo, de hecho, de la estación de trenes, lo puse yo porque es algo que también a nosotros nos pasó. Fuimos a Estación Maestranza, en San Bernardo, la comuna de San Bernardo, aquí en Chile, en la región metropolitana. ¿Y qué nos sucede? Que en la grabación, en un lugar específico, donde curiosamente había, siendo el lugar un basural, literalmente, pero en ese lugar en específico, una de las cosas que me llamó la atención es que había olor a flores, ¿ya? Y en ese lugar logré yo después
de hecho sale en la grabación que estoy captando el olor y cuando yo reproduzco, siento que hay una especie de melodía detrás de la grabación y esa grabación yo la hice de noche y por lo tanto no tendría que haber melodía, de hecho no había melodía en el ambiente, esa melodía salió espontánea, pero cuando hice la limpieza de la grabación y le puse más audio, sale de que la melodía no era melodía, sino que era un ritmo de una locomotora, de una máquina, que incluso se sienten pitazos y se sienten algunos pasos cercanos y se siente trajín de persona. Cuando llegué a casa, después eso fue lo que logré captar subiendo el volumen. Cuando llegué a casa y la tratamos de limpiar, nos dimos cuenta de que lo que habíamos grabado era una cápsula, una burbuja del tiempo, en que se estaba recreando la época en que la maestranza estaba en utilidad. Y la máquina que sonaba era el tren, con el trajín del andén, con el pitazo, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esa grabación yo se la pasé a otra persona y la perdí. Pero no quiere decir que porque yo la haya perdido no existan. Ustedes pueden, si tienen la ocasión, pueden lograrlo, se van a dar cuenta de que sí, el fenómeno existe. Ya, así que no les pido que me crean, pero sobre mi experiencia, pero si ustedes tienen la ocasión de experimentarlo, se van a dar cuenta de que sí, existe el fenómeno de las psicofonías ambientales o raps. Lo que sí tiene Manuel guardado en alguna parte es un rap que nosotros grabamos en lo que es el actual complejo hospitalario Barros Luco, que está en la región metropolitana, Chile, en la Gran Avenida. Y ahí es donde está entre neonatología y un edificio que está al lado. Grabamos unas campanadas, el sonido de un carro sobre rieles. Yo dije un tren. Después nos dimos cuenta que era muy liviano y investigando nos dimos cuenta de que hubo en algún momento dentro de este complejo hospitalario un tranvía. De hecho, vimos nosotros las estaciones, Manuel hizo algunas fotografías de lo que quedaban de los restos de un de los paraderos que hay al interior del complejo, que había un pequeño tranvía que pasaba y seguramente lo que se siente en esa grabación son los ecos atrapados en el tiempo de esa época. Cuando hablo de ecos, hablo de estos raps encapsulados en otra dimensión, porque esta grabación no fue hecha en un cuarto, fue hecha en un espacio abierto, ¿ya? Pero lejos de la calle y donde en la calle no corre ningún tipo de carro eléctrico, metro, nada, porque es subterráneo y el metro no tiene pitazo ni campana. Fue algo bastante loco, pero existe. Ya, esas son las dos experiencias que nosotros hemos tenido como raps, ya, o psicofonías ambientales. Una de esas la conservamos, la otra lamentablemente la perdí y era maravillosa, era de verdad de película, la de Maestranza en San Bernardo. Bueno, ahí tenemos cuatro tipos de psicofonía que ustedes pueden captar cuando están haciendo investigación para patrimonial, ¿ya? En terreno, siguiendo los pasos que yo ya les había dado el día de ayer.
Ahora, dentro de esta clasificación, de estos 4 tipos, nos podemos encontrar con otros tipos de clasificación, que son las de clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Y yo se los voy a ir explicando aquí una por una. Las de tipo A o clase A son las de voz 100% audible con respuesta inteligente. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en República con esta grabación de los 0,5 segundos, en donde claramente se escucha? No nos van a escuchar, pregúntale a ella, y no van a volver, ya, 100% audible, a tal punto que Manuel y yo quedamos helados, porque nunca nos había pasado. Fue la primera experiencia que tuvimos de este tipo con Manuel. Luego a todo esto, hay que decir que no siempre se capta este tipo de sonido solamente en grabadora, sino que también a veces son tan potentes que pueden oírse a oído desnudo, pero eso ya es más raro, ¿ya? Pero como estamos hablando de psicofonía, vamos a hablar solamente de aquello que es grabado. A propósito de esta grabadora, no se la he hecho andar porque se me acabaron las pilas, ¿ya? Pero está 100% funcional. Ahora, están las de clase B o tipo B, que son prácticamente audibles. O sea, son aquellas que se escuchan de repente un carraspido, pero se puede entender lo que quiere decir o lo que dice, ¿ya? El espacio de duda es muy poco, pero puede entrar en cuestionamiento a ratito, justamente por esta rasposidad que de repente como que se pierde la señal, pero vuelve. Este tipo de psicofonía es como para los radioaficionados cuando se están comunicando en radio y están, aló, aló, Houston, shh, y suena una interferencia. Bueno, acá no es que suene una interferencia, sino que de repente como que la voz que se está tratando de comunicar es un poquito rasposa, como que se aleja y después vuelve. Es ese más o menos el efecto. ¿Ya? Pueden haber variantes, pero para que ustedes me entiendan, tipo o clase B es prácticamente audible. Después vienen las de clase C, que no siempre son audibles y que son psicofonías que nos han sucedido a nosotros, por ejemplo, en una casona X que yo no puedo revelar ahora, porque ya me tiraron la oreja una vez, en donde nosotros íbamos caminando y sentimos ruido, efectivamente con Manuel, y fuimos a ver de qué se trataba para despejar dudas. Andábamos con el guardia en ese momento, andábamos, porque yo les dije, es importante siempre andar con autorización. Fuimos con el guardia a ver de qué se trataba para poder despejar factores, a lo mejor una corriente de aire, para poder señalarlo en la grabación al momento después de reproducirla, eh, pero estaba todo tal cual. Y después, cuando íbamos devolviéndonos al punto de donde nos encontramos, antes de devolvernos, eh, íbamos pasando, justamente íbamos hablando, bueno, estaban las puertas cerradas, hay que dejar notificación en esta grabación de que estamos caminando por el pasillo este de la casona, y sentimos un ruido extraño, no logramos dilucidar de qué se trataba, todavía me acuerdo de la situación hecho,
pero lo vamos a dejar como nota al margen en caso de que surja alguna hipótesis, alguna señal, algo que nos llama la atención más adelante y que tenga relación con lo que hemos escuchado. Y cuando yo estaba hablando eso, al volver al lugar de donde nos habíamos devuelto, eh, claro, hay una voz que como que se pierde un poco y dice que es como una advertencia, dice, no tienen que estar acá, o preguntándose, no sé, no sabría cómo decirlo, ¿ya? Porque era muy poco audible, era como una voz muy lejana, era como con mucha interferencia, como cuestionándose qué estábamos haciendo, y ni siquiera sé si estaban cuestionándose o retándonos. Era una cosa muy extraña. Y quedó eso en algún archivo ahí perdido porque la verdad es muy poco audible y no vale la pena reproducirlo porque genera muchas dudas. Pero está el registro y lo tomo yo como ejemplo justamente para explicar este tipo de grabación tipo C, ¿ya? Y cuando no son audibles, eh, eso sí hay que tomar una observación, que hay un patrón lógico que se debe considerar entre la pregunta y la respuesta cuando se está usando esta grabación como psicofonía invocada, ¿ya? Yo les decía de que nosotros no andamos invocando, no andamos provocando la psicofonía, no, las de nosotros son prácticamente todas accidentales, eh, ¿ya? Pero cuando son provocadas, cuando son invocadas, esa es la palabra más adecuada, invocadas, eh, tenemos que observar si hay un patrón lógico. ¿Y a qué se refiere con este patrón lógico? Es que tú tienes que volver a hacer, si te queda la duda, volver a hacer la pregunta y después comparar el primer y segundo episodio o tercer episodio inclusive y ver si hay un patrón o determinar si hay alguna interferencia, etcétera, etcétera. Pero sigamos. Después vienen las de clases D o tipo D, que son los resultados muy dudosos. Aquí ya no hay lugar a mucha interpretación. Si ya en el tipo C estamos con algo que entramos un poco en la duda, pero sabemos que hay algo, pero estamos en duda de qué es lo que nos puede decir. Aquí el resultado muy dudoso a lo que se refiere no es en lo que nos quieren decir, sino que la duda está en ¿hay o no hay? ¿Ya? Un sonido o una voz. Porque dice acá la clasificación, es mucho el esfuerzo de interpretación y de hecho la recomendación es no considerar como evidencia, ¿ya? Pero se podría guardar como parte del experimento. Yo siempre he sido muy enfática a eso de guardar todo. Manuel me dice, es lo que pasa en la fotografía. Manuel me dice, no, si esta fotografía la voy a borrar porque no me sirve. Y yo digo, no, no la botes. Por último, guárdala en otro archivo porque en algún momento a lo mejor de algo sirve. Y ahí Manuel a veces me hace caso, otras veces me hace lesa, ¿ya? Pero eso es punto aparte. Pero en este caso, cuando los resultados son muy dudosos, no se considera como evidencia, pero sí se podría guardar como parte del experimento. En caso de que surja alguna herramienta que ayude a dilucidar qué es lo que pasó e incluso una mejor
herramienta para limpiar lo que nosotros teníamos grabado. Y por último están las de tipo E. Ahí sí que ya no vale la pena. Es un sonido que, claro, es distinto al sonido ambiente, pero ese sonido puede ser en realidad cualquier cosa, inclusive el roce de la ropa de uno mismo, ¿ya? Entonces ahí cuando uno se da cuenta de que hay un sonido extraño o no sé, cualquier tipo de factor que interrumpa, pero no da ninguna señal, ni siquiera se presta para duda, descártalo. No vale la pena conservar eso. Bueno, en resumen entonces, vamos a repasar un poco para que ustedes vayan tomando nota. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tipos y clases de psicofonía. Entre los tipos está la de tipo dialogante, que son aquellas que buscan comunicarse o establecer algún tipo de diálogo. Luego están las psicofonías captadas, que son las más comunes, que se registran generalmente en lugares, entre comillas, encantados. Luego están las psicofonías intrusas, y que son las que sin buscarlas se registran. Y están las psicofonías ambientales o raps. Se pueden dar estos tipos de psicofonías todas en una misma grabación o solamente una en una grabación, y eso todo va a depender de la intención de la grabación también. Si es invocada o si es accidental, como nos sucede a nosotros generalmente con Manuel. Luego están las clases, esta es una subcategorización. Las clases de psicofonía. Está la clase A, que es la voz 100% audible e inclusive con respuesta inteligente. La clase B, prácticamente audible, ¿ya? Y con algún espacio de duda, cuando no se entiende bien, pero se logra entender el contenido general. Están las de clase C, que no siempre es audible, pero se tiene que revisar si hay algún patrón lógico. Está la de clase D, que los resultados son muy dudosos, no sirven como evidencia, pero vale la pena guardarlos por si acaso. Y las de clase E, que por favor no pierdan el tiempo guardándola, al menos que ustedes tengan mucha fe en ese tipo de grabación. Ahora, ¿cómo se realiza una psicofonía? Lo primero que hay que tener en cuenta para poder hacer uso de esta herramienta y poder entender el fenómeno es que hay que entender que el espíritu, ya, ojalá sea un espíritu, trata de comunicarse a través de ondas que son captadas por un instrumento. Y para poder ser captadas por un instrumento, ustedes tienen que fijarse siempre en las características ya de alcance del instrumento, y esto les va a ayudar mucho para determinar la claridad con que van a lograr tener su psicofonía. Esto va a influir también al momento de clasificar la psicofonía en si es de tipo A, B, C o D, o si es de tipo de los tipos captada, intrusa, rap, etcétera, etcétera. Ayer yo la hablaba acerca de los celulares. Existen unos celulares que son una maravilla, tienen un muy buen micrófono. Si es así, úsenlo, ¿ya? Pero no es lo más recomendable. Pero si pueden, ok, úsenlo. Eso sí, quítale el vibrador.
ya, porque de repente le quitan el sonido, pero se le olvida quitar el vibrador y después eso ensucia, ya, así que quítenle todo lo que pueda contaminar el celular, la grabación. Luego están las grabadoras digitales, la que tengo yo, perdón, las análogas, que es como las que yo les mostraba ahí, que son con cinta. Todavía se venden, ¿ya? Con cassette, o usar una radio, ya tienen que limpiarle los cabezales, tener esos cuidados, obviamente, para que graben lo más limpio posible el sonido. Ahí, después de eso, de la análoga, puedo hablar de estas, las digitales. Esta una es sencilla, es simple. Manuel tiene otra que es más profesional, que tiene dos micrófonos alternos y uno central, que es muy potente, y que también tiene todo un sistema donde él puede incluso en la misma grabadora ver si quiere grabar en primer y segundo plano, manejar el rango de onda, etcétera, etcétera, para poder tener una psicofonía más limpia, ya, más clara. Y también están otras máquinas que ya tienen que ver con el uso de un computador con todo un aparataje que se coloca en mesas de trabajo para captar los sonidos, hay parlantes, multimicrófonos, etcétera, etcétera, pero eso ya es más elaborado. Para personas como nosotros, que somos aficionados, yo siempre encargo eso, que por favor no piensen que somos profesionales y mucho menos cazafantasmas, porque no lo somos, somos investigadores solamente, patrimoniales, investigadores históricos, pero que nos topamos con sorpresas en el camino. Ojalá tuviéramos todo el equipo completo, pero como no lo tenemos, empezar con esto, con una grabadora como la que tiene Manuel. Lamentablemente la tiene Manuel, no se la puedo mostrar, pero es de este porte, más pesada y con las características que yo le decía. Eh, Se puede ir a un lugar y después revisar el material y sacar conclusiones. La forma correcta del empleo es asegurándose que se está trabajando con en el caso de estar trabajando con una cinta, es que la cinta sea virgen, ¿ya? Eso para evitar cualquier tipo de contaminación en la cinta, porque la cinta se va desgastando y esto puede incurrir en alguna interferencia o un sonido grabado sobre otro, se enmascaran de pronto las cosas. Así que si se va a grabar con cinta, que sea ojalá virgen. En el caso que se ocupen aparatos más modernos, asegurarse que no existan interferencias, como por ejemplo sonidos ambientales, cuando se está muy cerca de la calle, verificar cuáles son los horarios más óptimos para grabar cuando haya menos flujo de gente, cuando tengamos menos flujo vehicular, o aislar el sonido. Eso se puede hacer sellando ventanas, sellando puertas. Uno va a Lisi y puede hacer eso, comprar material para sellar un área y hacer el trabajo de experimentación. Ya, ahí hay que entrar a invertir un poco más, pero se puede hacer. Y por supuesto, uno mismo, cuidarse uno mismo de no provocar la interferencia. En el caso de la ropa, por ejemplo, la ropa ojalá que sea de hecho de algodón, nada de lycra, porque la lycra produce estática y de repente hay materiales de la ropa que suenan. Ojalá que nada sean
no tenga mucho cosas metálicas, la ropa para evitar que con el golpecito se confunda, los botones con que está tratando de hacer algún sonido para comunicarse, tipo hermana Fox, ya. Hay que tener mucho cuidado también con la ropa que uno anda trayendo para que el sonido no tenga ningún tipo de contaminante en el caso de hacer una psicofonía invocada, ¿ya? Eh, Vamos a seguir. Dice, fijar previamente, en el caso de hacer una sesión invocada, fijar previamente las preguntas que se van a hacer, como por ejemplo, datos básicos eh, sobre en qué año estás, qué año estamos, ¿ya? Si estás aquí presente, danos alguna señal, nos puedes decir tu nombre. Si no hay respuestas, no tiene capacidad esta entidad de emitir una respuesta compuesta, me refiero a compuestas de dos o más palabras, ocupar el simple sí o no, ¿ya? ¿Estás aquí? Responde sí, responde no, con un golpe, dos golpes, que pueden no ser audibles a nuestro oído, pero en la grabación sí pueden salir, ¿ya? Entonces, pensar en eso también. Eso se va logrando con el ensayo. Ensayen primero la psicofonía, ¿ya? Y luego hagan el experimento completo. Y obviamente cuando ustedes vayan a hacer la grabación, tomen el tiempo con el reloj o usen un reloj así como este o digital, ¿ya? Eh, en donde vayan ustedes determinando eh, los segundos ya que tienen que ver de espacio entre pregunta y respuesta. Entonces uno tiene que hacer más o menos así. Eh, no sé, voy a inventar algo. Estoy en la casa Pérez, en, en la región metropolitana, en la calle tanto tanto, son las tantas horas, las características ambientales son exactamente estas. En este momento nos encontramos tantas personas y vamos a iniciar un ejercicio de psicofonía, ¿ya? Después de eso, ustedes cierran porque ese antecedente solamente queda para ustedes. No es parte de la psicofonía a no ser que salga algo y ahí ustedes lo incorporan. Después de que queda registrado eso y queda registrado también la libreta anotado, ustedes dicen, mi nombre es tanto, es tal hora, me encuentro en este momento en este lugar para tratar de comunicarme con alguna entidad. Si hay alguien aquí presente, por favor, denos alguna señal. Y cortan. O sea, no cortan, sino que se quedan en silencio, mejor dicho. Y ustedes tienen que contar una cantidad de segundos, 15, 20 segundos, no más que eso, ¿ya? Y luego retoman. Y aquí hay dos alternativas. Escuchen inmediatamente ya lo que dijo la respuesta o pueden seguir inmediatamente con la hoja de cuestionario que ustedes ya tienen preparado. El cuestionario sirve mucho cuando ustedes ya están acostumbrados a ir al mismo lugar y la supuesta entidad ya está acostumbrada a dialogar con ustedes. ¿Ya? Ahí es muy eficiente el cuestionario. Si no, háganla, como no van a saber cómo va a responder, vayan improvisando, pero bajo una pauta general.
Una vez que ustedes tienen una respuesta, sí o no, si es necesario, repiten, por favor. Estamos en son las tantas horas. Si hay alguien aquí presente, por favor, háblenos, ¿ya? Eh, Mira, tengo ya aquí algunas cosas. Hola, dice Mabeo Alejandra. Alejandra Vascuña. Ismael Walter Pereira dice: Mira tú, ¿qué te creís, Darks? Eh, le habla Ismael a Alejandra y Alejandra le responde a él: Ismael, Salas, pasaron 3 minutos en los que no entendí nada. Ja, ja, ja. Bueno, ahí es un diálogo que se está armando entre los chiquillos, ¿ya? Pero más o menos ese es el tema. Ahora, hay algunos personajes que cuando hacen una psicofonía invocada, que piden permiso a la entidad para grabar. También es válido, ¿ya? Hacerlo. Pero cuando ya de pronto hay confianza, ustedes se ponen a hablar nomás, como es lo que nos pasó a nosotros en un palacio en el barrio Brasil, en donde nosotros nos llamaron para hacer una especie de inventario ya de lo que había en el lugar. Y ahí nos topamos con algunas grabaciones y como fueron varios días, nosotros empezamos a interactuar con un sujeto del cual no le sabíamos el nombre, pero nosotros mismos lo bautizamos como Don Horacio. Y luego salió otro personaje a la que la bautizamos como la señora Lily, ¿ya? Que era una voz muy dulce y que incluso ella nos corregía cuando estábamos haciendo el inventario porque nos corregía la falta de ortografía increíblemente, o cuando mencionábamos algún libro, ya ella decía, ah, ese es el nombre de una calle. eh, pero esas son cosas locas que nos pasan a nosotros en las grabaciones. Ya, entonces ahí nosotros, claro, interactuamos y ahí ya nosotros no necesitábamos permiso, simplemente conversábamos con ellos como si estuvieran. Eh, Interesante, hay cosas interesantes que suceden, ¿ya? Pero como yo les decía, hay que tener, así más o menos se inicia una psicofonía, ¿ya? Una presentación, hay que tomar en cuenta la hora, hay que tomar en cuenta los segundos, de tanto segundos que sean respuestas cortas las que ustedes buscan, porque las energías no tienen la potencia para hablar, como yo, por ejemplo, que puedo estar a veces horas hablando, ellos no. Hacen un esfuerzo muy grande para comunicarse. Así que tienen que ser respuestas cortas, ¿ya? Y ahí usted existen dos posibilidades: revisar en el mismo momento o revisar al final de todo el ejercicio y después repetirlo si es necesario, ¿ya? Ahora, lo otro es que al analizar los registros es posible de que no se encuentre nada, ¿ya? Pero ojo, el que no se encuentre nada no quiere decir que nada ha pasado o que nada pasa. Simplemente ese día no se dieron las condiciones, ¿ya? Y por eso que es importante hacer no una visita, sino que hacer dos o tres para poder determinar si efectivamente hay un fenómeno recurrente o no. Y ojo, que hay ocasiones en que estos fenómenos son recurrentes, pero no en el sentido de que vayan a pasar todas las semanas, todos los días, sino que ocurren solamente en determinadas fechas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Chile, en algunos lugares donde se batieron algunos episodios de la batalla de la Guerra del Pacífico, fechas exactas donde se reproduce la batalla y pueden pasar muchos meses en que no se sienta nada hasta que coincide nuevamente con otro encuentro en el mismo lugar, ¿ya?
Y ahí es donde uno tiene que estar atento. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este sentido son que al igual que la Ouija, uno si va a hacer una sesión de psicofonía invocada, abrir la sesión y cerrar la sesión, ¿ya? Nunca olvidarse eso, agradecer y cerrar la sesión. Es importante señalar de que, y esto lo vamos a hablar en otro capítulo más adelante, de que no siempre hay que confiarse de que la entidad con la que tú estás hablando es de un desencarnado, es decir, de una persona que existió en algún momento, como yo, como ustedes, que están vivos y que luego fallece. De repente hay entidades intrusas, burlescas, ya que no son ni humanas y tampoco son fantasmas, sino que son, tampoco digamos que son demonios, pero son algo que está difuso en el intermedio. Y hay otras que son definitivamente entidades demoníacas, y bien sabe mucho de eso un amigo de mi padre, que es don Hugo Cepeda, que él es de hecho demoniólogo, ya, y él se ha hecho mucha advertencia al respecto. No jueguen con eso, porque eso es un arma de doble filo, dice. Y eso es algo que yo tengo muy grabado en la cabeza. Por eso que ayer, cuando yo le hablaba, les decía, hay que tener mucho cuidado con la psicofonía, porque si bien es un elemento que parece inofensivo, la psicofonía yo la considero, a mi parecer, hay gente que dice, no, tú estás hablando tontera. Hay otras personas que me encuentran la razón, pero ahí es a juicio de ustedes. Yo hablo según mi juicio. La psicofonía es una prima hermana de la Ouija, ¿ya? Y en ese sentido hay que tener mucho, pero mucho cuidado, chiquillos, en cómo ustedes van a utilizar esta herramienta al momento de ir a hacer un trabajo de investigación. Espero de que este capítulo les haya servido a ustedes. No somos nosotros, Rincón Patrimonial Chileno, para nada una organización que se dedique a cazar fantasmas, ¿ya? Simplemente, dado las circunstancias de nuestro trabajo como investigadores, además de gestores culturales, como investigadores, que han habido ocasiones en las que nosotros vamos a visitar lugares y que nos hemos topado con hechos que son inexplicables, paranormales, y uno de esos ejemplos que nosotros tenemos, uno de esos testimonios que nosotros tenemos de que nos han pasado cosas, son justamente estas grabaciones involuntarias que hemos tenido con estos aparatitos y con las cámaras de video, cámaras eh, a veces fotográficas, porque ahora las cámaras fotográficas las hacen todas, ya, y con los celulares. Eh, Chiquillos, si tienen alguna duda, algo que preguntar, y si podemos responderlo, obviamente ahí nosotros vamos a estar al tanto. Antes de irme, les voy a leer un poco sobre lo que habla acá de cómo se prepara una psicofonía, según esto es un libro español, ¿eh? Y los españoles sí que saben de estas cosas. Dice, la preparación de la psicofonía, dice, cuando se intente realizar psicofonías de interiores, habrá que tenerse en cuenta que, como en el marco será normalmente una vivienda dentro de un casco urbano, existirán muchos ruidos procedentes de la calle, los cuales convendrá distinguir y amortiguar en lo posible. Lo que yo le decía, sellar ventanas, sellar puertas, ¿ya? Y eso se puede hacer yendo a una Easy, a un Home Center, a una ferretería y comprar aislantes, sellantes, se puede hacer perfectamente. O recurrir a
mecanismos más artesanales, pero se puede hacer. Y amortiguar lo más posible los sonidos ambientales externos, ¿ya? Para poder identificar luego al escuchar la grabación los sonidos que nosotros realmente queremos captar. Unas pocas y sencillas precauciones nos ayudarán a ello. Una vez realizada la grabación, debe escucharse con todo detenimiento, pues suelen ocurrir que la psicofonía, si es débil, no sea percibida al primer intento por el neófito. ¿Ya? Sumamos el micrófono sobre, situamos el micrófono sobre una pieza amoldillada que amortigue los ruidos del magnetofono o del aparato que nosotros estamos usando. Hay unas espumas, ¿ya? De estas que son como cajas de huevo, ¿ya? Que se recomiendan. De hecho, ahí hay una, no sé si ustedes la captan, ahí dejar el micrófono encima para que sirva de amortiguación y así evitar que la misma vibración del suelo a veces provoca interferencia. Luego, el volumen del micrófono en una posición medio alta. La hora más propicia es a la medianoche. Esto no es porque los espíritus salgan de noche, los espíritus andan a cualquier hora del día, ¿ya? Pero a medianoche es cuando menos contaminación auditiva hay. Por eso que se recomienda que sea de noche, a partir de la medianoche en adelante. Y por último, se procede invocando a la entidad que se desee que se manifieste e intentando dialogar con ella a intervalos de pocos minutos o segundos. Yo recomiendo segundos por las razones que yo ya les dije. Minutos es mucho porque no tienen a veces la energía suficiente como para emitir algún tipo de respuesta. Si ustedes ven que tiene alguna dificultad para emitir respuesta, entonces cambian la modalidad, no le piden que hagan palabras, sino que respondan sí o no o con uno o dos golpes. Que se puedan oír dentro de la grabación y se puedan distinguir del sonido de fondo. Hay algunas técnicas nuevas, como por ejemplo utilizar eh, el sonido del agua como cortina conductora, o usar el sonido blanco de cuando el televisor, por ejemplo, tiene esta hormiguita